¿Cómo están? Bueno, hoy voy a resolver otro parcial del CBC del primer cuatrimestre, ¿sí? Los contenidos son estructura atómica, uniones químicas, uniones intermoleculares, compuestos inorgánicos, soluciones y gases, ¿sí? Porque quizás les sirve a un alumno que es de otra universidad o un alumno del secundario donde estos contenidos los están viendo o los vieron. Este particularmente es del primer cuatrimestre del 2023, ¿sí? Y yo ahora les voy a compartir igualmente, se los voy a pasar después en un link en la descripción, sino para que lo vean, espérenme un momentito, que así les puedo compartir, ¿sí? El parcial es este, el que voy a resolver. Ven que dice tema 13A, ¿correcto? Como están viendo acá, es del primer cuatrimestre del 2023. Con estos datos cuentan con el número de Avogadro, con la unidad de masa atómica, con la constante R. ¿Bien? Sí les voy recordando en qué unidades van a expresar la presión, la temperatura y el volumen. El primer ejercicio dice, como pueden leer acá, esperen que voy a hacer, el elemento T forma un anión monovalente isoelectrónico con el cuarto gas noble. Recordemos que isoelectrónico se refiere a que tiene la misma cantidad de electrones. ¿Sí? Entonces, el ejercicio 1 decía primer cuatrimestre de 2023 y como les dije recién, es tema 13A, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que forma un anión monovalente isoelectrónico. Entonces, T, si forma un anión monovalente isoelectrónico, es porque ganó un electrón. Recuerden que los electrones son partículas con carga eléctrica negativa, que a veces eso les cuesta darse cuenta. Entonces, más un electrón, bien, yo ahora, para que puedan ver el pizarrón de lo que estoy escribiendo, ¿sí? Dejo de compartir, entonces les decía, el elemento T forma un anión monovalente. Si es anión y es monovalente, tiene una carga negativa. Bien, después me dice que es isoelectrónico, ¿con quién? Con el cuarto gas noble. Si busco en la tabla periódica, el cuarto gas noble, ¿sí? Y no importa qué tabla periódica utilice, porque no va a cambiar, pueden cambiar entre una tabla periódica y otra la cantidad de datos, de información. Entonces, cuarto gas noble es el criptón, ¿sí? Entonces, por eso me dice que es isoelectrónico el anión con el criptón. Si yo busco en la tabla periódica, voy a ver que el criptón tiene o 36 de número atómico y, en el que me fijo, 84 de número másico, ¿sí? Lo cual implica que el anión monovalente tiene 36 electrones. ¿Cuánto tiene este? 35. Si tiene 35 electrones, yo lo busco en la tabla periódica. ¿Quién va a ser el que tiene 35? Nos fijamos, tomamos la tabla periódica, miramos, recuerden que si el átomo tiene 35 electrones, en el átomo del elemento es porque tiene 35 protones. ¿Quién es el que tiene 35? El bromo. Quiere decir que este elemento T es el bromo. T es el bromo. ¿Correcto? ¿Cómo me doy cuenta? Por el número atómico. ¿Bien? ¿Qué me pedía el ejercicio? El ejercicio me decía que calcule el número de neutrones presentes en el nucleido de T, cuyo número másico es 81. Entonces, yo tengo, vuelvo a repetir, ¿me pedía el dato de qué elemento era? No, solamente me pedía la cantidad de neutrones. Si me hubiera pedido el elemento, hubiera notado esto. Pero me dice que este tiene 81 y ya veo que es 35. Y lo que me está pidiendo es el número de neutrones, lo cual implica que haré 81 menos 35, esto me da 46. Esto es lo que me está pidiendo como información. Fíjense una cosa, yo la voy a volver a compartir para que ustedes vean.
¿Ven? Ustedes en el examen no van a tener la respuesta, pero solamente le pedía el número de neutrones. Si me hubiera pedido qué elemento era, hubiera indicado que era el bromo. ¿Bien? Vamos al 2. El 2 me dice, el elemento Z forma un catión divalente isoelectrónico con el tercer gas noble. Tengo que mirar cuál es el tercer gas noble, similar a este, pero me pide otra información. Me dice que el número másico de uno de sus nucleidos es 42, que identifique el elemento Z con su símbolo químico y ve que calcule el número de neutrones en el nucleido de número másico 42. Entonces, ¿qué hago? Voy a volver, voy a dejar de compartir para que ustedes vean lo que yo estoy escribiendo en el pizarrón. ¿Sí? Entonces, vuelvo. Ejercicio 2. ¿Sí? Me dice entonces que el elemento Z forma un catión divalente. Si forma un catión es porque perdió electrones. Si es divalente, perdió 2 electrones, ¿sí? Z, 2 más, ¿correcto? Entonces, me dice que es isoelectrónico, no el átomo Z, ¿sí? Sino el catión divalente, isoelectrónico con el tercer gas noble. Si nos fijamos en la tabla periódica, vamos a ver que el tercer gas noble es el argón, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo anotar acá? Escribo el argón, busco número atómico, número másico, 1840, ¿bien? Entonces, ¿yo qué puedo decir de Z2 más? Que tiene 18 electrones. Quiere decir que Z, ¿cuánto tiene? Z tiene 20 electrones, 20 protones, ¿correcto? Pero acá me indica, ustedes me van a decir, Karina, lo busqué en la tabla, es el calcio, bien. Pero recuerden que el ejercicio que decía, que el número másico de uno de sus nucleidos es 42. Entonces yo ya anoto acá 42, ¿bien? Y la incógnita era, identifique el elemento Z con su símbolo químico, yo lo identifico por esto. Entonces, me da lo de los electrones, entonces, sé que, ¿cuál es el elemento? Calcio. Ahora, acá me dice, identifique el elemento Z con su símbolo. ¿Escribo calcio o escribo Ca? No, escribo Ca. ¿Por qué razón? Porque a mí me dice que lo identifique con el símbolo. Entonces, yo sé que es el calcio, pero lo que me pide el ejercicio es el símbolo. ¿Bien? Después me dice, calcule el número de neutrones en el nucleido del número másico 42. ¿Cuál va a ser el número de neutrones? ¿Qué haré? 42 menos 20. 22. Este es el número de neutrones. ¿Correcto? ¿Sí? Eso es lo que me pedía. El símbolo y el número de neutrones. Vamos a ir al ejercicio 3. Bien, mientras borro el pizarrón, les comparto para que vayan viendo la consigna del ejercicio 3. A mí me dice acá, el 3, que, dado los siguientes compuestos, seleccionar el compuesto iónico y escribir la fórmula química. Yo estoy borrando el pizarrón. Total, ustedes, como lo tienen grabado, pueden ir deteniéndose, ¿sí? Fíjense una cosa. Primero, vamos a repasar algo. Los compuestos iónicos, ¿por qué se caracterizaban? Por darse entre metal en general, hay excepciones, entre metal y no metal. Entonces, yo primero, antes de sacar la imagen del examen, voy a anotar, para que ustedes tengan presente, entre quiénes tengo que seleccionar. Compuesto iónico y fórmula química. Entonces, es el 3, me da nombre, óxido, estoy escribiendo eso en el pizarrón, óxido de cloro, 3. ¿Sí? Fíjense que les combinan nomenclaturas, ¿correcto? Numeral de Stokes y atomicidad. El segundo era óxido de manganeso, porque yo podría decirles es tal, pero entonces no les estoy explicando el parcial. Y ustedes lo que necesitan es la explicación, si la respuesta la tienen ahí. Trióxido de dinitrógeno.
trióxido de dinitrógeno. Bien, entonces voy ahora a dejar de compartir pantalla, perdón, para que me vean en la Meet. Entonces, la consigna decía que dado los siguientes compuestos, me daba estos tres, ¿correcto? Que yo indicara, ¿sí? Que seleccione el compuesto iónico y escriba su fórmula. Vamos a recordar, entonces me está pidiendo que indique cuál es el compuesto iónico. El compuesto iónico en general, como les dije recién, se da entre metal y no metal. Entonces, fíjense una cosa, yo voy a la tabla periódica, estoy en el examen, tomo la tabla periódica, puedo tomar la de la guía del CBC, yo voy a tener, vieron, el que está en el libro, me van a dar cuando es en el parcial del CBC. Entonces, fíjense una cosa, el cloro, óxido de cloro, repasando compuestos químicos, oxígeno, cloro, no metal, este no puede ser. Me dice óxido manganeso, busco, recordemos que uno es el manganeso y otro es el magnesio. Manganeso distinto a magnesio, ¿bien? ¿Sí? Este se encuentra en las vitaminas particularmente. Manganeso también, pero el magnesio, ¿cómo se llama? Es el que se utiliza para neutralizar la acidez que podemos tener en el estómago provocado por el ácido clorhídrico. Entonces, a lo que voy este es el manganeso, en donde está ubicado grupo 7, quiere decir que es un compuesto iónico. Y después trióxido de nitrógeno. El único es este. Pero, ¿qué me pedía? ¿Qué me decía la consigna? Por eso lean bien la consigna. Me pedía la fórmula. Entonces, a mí me da el nombre, pero lo que me pide que responda es esto. Óxido de manganeso. ¿Sí? En todos mis videos van a ver que siempre les pido que se suscriban. Fíjense que compuestos inorgánicos está en alguna clase anterior, hará un mes, y van a ver los óxidos. Es un compuesto binario y presenta unión iónica. ¿Bien? Después vamos a otro ejercicio. El 4 me dice, voy a compartir para que puedan ver la consigna. El 4 me dice, espérenme, compartiendo acá. Ahí estoy, comparto. Fíjense una cosa, me dice, dibuja una estructura de Lewis para el compuesto y el compuesto me lo da acá. No me pide que lo nombre. La respuesta no está dada, se la voy a dar yo, pero no me pide que lo nombre. Hay algunos ejercicios de parciales que nos piden que también lo nombremos. En este caso no. Entonces solamente quiere que escribamos la estructura de Lewis. Borro el pizarrón, ¿sí? Y voy a escribir la estructura de Lewis de esta sal. Un tema que cuesta bastante es el tema de compuestos inorgánicos. Por eso les digo, espérenme, voy a dejar de compartir así me ven, es el tema de cómo identificar si es un hidróxido, si es un hidruro, si es un óxido, ¿sí? Si es una sal, si es una sal binaria, una sal ternaria. Entonces, por favor, en eso deténganse porque aparece durante toda la química, ¿correcto? Los compuestos siempre aparecen. Entonces, decíamos, me pide el ejercicio 4, potasio 2, carbono, oxígeno 3. Si tuviéramos que nombrar, no nos pide eso. El compuesto sería carbonato de potasio, pero no nos pide, solo nos pide en ese recuadro la estructura de Lewis, o también llamada fórmula electrónica. Bien, potasio. Si vamos a la tabla periódica, lo vamos a ver que está ubicado en el grupo 1, lo cual que implica que tiene tendencia a perder, como es un metal, tiene tendencia a oxidarse. Entonces, 1 más. Acá me indica que tengo 2, ¿sí? 2 moles de átomos. Entre corchetes van el grupo carbonato, ¿sí? Carbono, oxígeno, oxígeno, oxígeno. Entre corchetes, ¿sí? Fíjense una cosa. El átomo de potasio se oxidó y cada átomo, tengo 2,
le cedió un electrón. Entonces, 2 menos. Quiere decir que el oxígeno recibió un electrón. Lo vamos a graficar ya, así no nos olvidamos. Por otro lado, el carbono está en el grupo 14, lo cual implica que tiene 4 electrones, le faltan 4. Entonces, vamos a tener 1, 2, 3, 4. Comparte con este átomo de oxígeno un electrón, ¿sí? Quiere decir una unión covalente simple, otra simple, y acá tendríamos una doble. Podemos diferenciar los electrones a pesar de que son todos iguales. Lo que pueden llegar a tener distinto es la cantidad de energía acumulada. ¿Bien? Entonces, fíjense acá que tengo el oxígeno, este comparte un par con el carbono, recibió uno del sodio. Entonces, acá grafico el otro. Recuerden que el oxígeno tiene en total 6. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unión, acá ocurre lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Vamos a escribir correctamente. El corchete tiene que abarcar al anión carbonato. Ahí tienen la fórmula electrónica o estructura de Lewis. Esto es lo que les pide, no les pide el nombre. ¿Mm? Bueno, vamos al próximo ejercicio. El próximo ejercicio me pide, vamos a leer la consigna, ¿sí? Porque si no, ahí voy. Vamos a leer, a ver si lo puedo hacer en una ventana. Estoy acá. A ver si lo puedo compartir. Ahí está. Bueno, fíjense, estoy en el ejercicio exactamente 5. Me dice, indicar la molécula no polar con geometría plana triangular. Y me da 4 compuestos. Yo estoy en el examen, ¿qué tengo que evaluar acá? Que los compuestos que presentan geometría molecular son los compuestos covalentes. Entonces, si hay un compuesto iónico, es difícil que lo presente. Entonces, me voy a abocar primero a mirar los compuestos covalentes. ¿Bien? ¿Qué me conviene tener muy presente? El cuadrito del libro, ¿sí? De la página 206, ¿bien? ¿Por qué? ¿Por qué me conviene? Yo ahora se los voy a compartir, que es el que tienen en el libro, no en la guía, en el libro. Fíjense una cosa, yo voy a ir a compartir este cuadro, ¿sí? Si ustedes miran acá, van a ver que les dice. Nosotros recién yo les leí la consigna que me decía geometría plana triangular. Quiere decir que la estructura que debe tener, si es plana, triangular o plana trigonal, la estructura que tiene que tener es esta. AX3. ¿Sí? Si ustedes se fijan en lo que les compartí del parcial, el A no tiene esa estructura, entonces estaría descartado. Nos queda B, C o D. Pero tenemos que ver que sea no polar. Para que sea no polar, fíjense una cosa que les quiero marcar con respecto a la diferencia entre dos compuestos que tienen ahí. Miren un poquito, voy a dejar de compartir. Entonces, fíjense ahí, yo tengo el parcial. Miren, quiero mostrarles una cosa. Ahí está, así pueden ver. Entonces, acá me dice, a ver si puedo hacer así. Ahí está. Así me pueden ver a mí. Ahí. Lo voy a ampliar un poquito. A ver si puedo. No me lo permite. A ver. No. Ahí. Pueden ver un poquito, por lo menos pueden ver la consigna. Fíjense. Geometría plana triangular. La estructura tiene que ser esta. El A no lo tiene. ¿Bien? Pues el A. Estoy en el ejercicio 5. ¿Correcto? 5. El A no lo tiene. No sería el A. Voy al B. El B, si yo hago la estructura del B, que es la fosfina,
Acá no nos pide nombres, pero para que vayamos, el fósforo tiene 5 electrones, está en el grupo 15. 1, 2, 3, 4, 5. Le faltan 3. Entonces, tendría una unión con el hidrógeno. ¿Bien? Existe, sí, el compuesto es covalente, bien. Pero cuidado, este compuesto es polar, porque tiene este par electrónico, ¿sí? Que lo que hace es que acumule una carga negativa. Entonces, este no puede ser, porque este es polar. Y la consigna me dice que sea no polar. ¿Cuál? Vamos por el C. Fíjense el C. Boro, cloro 3. Cloruro de boro. El boro tiene 3 electrones, no cumple con la regla del octeto, es una de las excepciones. Bien, entonces acá tengo un compuesto que presenta, sí tiene esta estructura, AX3, presenta plana triangular y es no polar. Por eso, ahí estoy, bien, pero quiero que lo vean. ¿Qué es lo que me pedía? Solamente que indicara, espera, vamos a leer la consigna, me dice indicar la molécula no polar, me quiere solamente la letra. ¿Bien? Mientras que el hierro bromo 3, o también llamado bromuro férrico, es un compuesto iónico. ¿Correcto? ¿Estamos? Entonces este tampoco puede ser. El correcto es este. Bueno, vamos a otro ejercicio. Yo ahora comparto pantalla igualmente, porque así lo pueden visualizar bien. Fíjense acá, que este es cortito, el 6. Me dice, indicar la sustancia que no presenta interacciones London, ¿sí? Solamente indicar cuál es. Piensa una cosita. El primero que tienen ahí es el sulfuro de hidrógeno o, según en qué estado de agregación, ácido sulfídrico. Ese compuesto es covalente, presenta interacción de London. Me pide el que no presenta. ¿Y cuál es de esos el que no presenta? Un compuesto que sea iónico. El B, presenta interacción de London, que es la arsina. El C es estoy en el ejercicio 6. ¿Por qué Porque este compuesto es iónico, no presenta fuerzas de London. ¿Sí? No presenta fuerzas de London. ¿Correcto? Porque el compuesto es iónico. ¿Bien? Está formado por potasio, por un metal y por un no metal. Y ya después, que es el fluoruro de hidrógeno, el D, presenta interacción de London. ¿Bien? Vamos al 7. Voy a hacer una cosita. Voy a presentar, lo voy a leer primero, correcto, pero después lo voy a resolver. Me dice, la sucralosa es un compuesto utilizado como edulcorante artificial y sustituto del azúcar, y me pide que sobre eso, cuya fórmula me la da, calcule la cantidad expresada en moles de átomos totales presentes en 500 miligramos de sucralosa. Lo que me está pidiendo es que calcule el número de moles totales de átomos. No me está pidiendo ni de carbono, ni de cloro, ni de hidrógeno, sino totales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir la fórmula molecular, voy a dejar de compartir, así ven el pizarrón un poquito más grande. ¿Bien? Voy a hacer acá, a ver, ¿sí? ¿Están viendo bien la pantalla? Perfecto. Entonces, a ver, voy a achicar ahí está, que estamos viendo acá, bien. Entonces voy a borrar el pizarrón, ¿correcto? Vamos a ir entonces, estamos en el 7. Ejercicio 7 me dice sucralosa. Sí, a ver si ahí estoy mejor. Bien, a ver. Sí, ahí está. La sucralosa tiene sucralosa, ¿correcto? Es un edulcorante. ¿Qué les aconsejaría?
que no usen tanto edulcorante, reduzcan la cantidad de azúcar que le ponen. Si le están poniendo 3 cucharaditas a un café con leche, o una leche, un Nesquik, reduzcan en 2. No tanto edulcorante, ¿sí? Y el azúcar, azúcar rubia, mejor. No tiene tanto proceso industrial. Bueno, la sucralosa. Vamos a escribir su fórmula, carbono 12. La fórmula la da el ejercicio, ¿eh? Hidrógeno 19, cloro 3 y oxígeno 8. Oxígeno 8. ¿Sí? Esa es la fórmula. Entonces me dice que es un compuesto utilizado como edulcorante, como les leí, y que me pide la cantidad de moles de átomos totales presentes en 500 miligramos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a contabilizar. Primero, tengo 12 más 19 más 3 más 8. Esto me está dando el número de moles totales, que es 9, 2, 11, 14 y 8, 22. Bien. 2 más 2 y 2 que me lleva, 42. 42 moles de átomos totales, ¿sí? ¿Entre quiénes? Entre carbono, hidrógeno, cloro y oxígeno. Me pide que averigüe en 500 miligramos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me pide que averigüe acá número de moles de átomos totales. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a averiguar la masa molar. Para averiguar la masa molar, tomo la tabla periódica, ¿sí? Y voy buscando cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, el mol de la sucralosa es 12 moles de átomos por 12 gramos, más, esto me lo da la tabla periódica, más 19 moles de átomos por 1 gramo, más 3 moles de átomos por 35,45 aproximadamente, ¿sí? Más 8 por 16 gramos. Si yo hago esto, ¿por qué fui haciendo esto? Porque por la cantidad de moles de átomos que tenía. Voy a ver que el cálculo me da 397,45 gramos por mol. Entonces yo sé cuántos hay en esta masa, pero no sé en 500 miligramos. Ahora, esto está expresado en gramos. ¿Qué voy a tener que hacer? Pasar esa cantidad a miligramos. Voy a tener que multiplicarla por 1000. Entonces, si en 397.450 miligramos yo tengo 42 moles de átomos totales, ¿correcto? En 500 miligramos, X haré 42 por 500 sobre esta cantidad. Eso me da exactamente 0,0528 moles de átomos totales. ¿Sí? Bueno, ahora el mismo ejercicio me hacía otra pregunta. El 8 me decía que era el 7, pero el 8 hace 2 preguntas en base a este ejercicio. Fíjense, voy a compartirles pantalla para que lo vean. Voy acá. Ahí. Y para que me vean en la Meet y vean el examen también, ¿sí? Fíjense, el 7, miren, que quiero ampliar un poquito. No, a ver si lo... Ahí está. El 7 ya lo resolví. Me pedía número de moles, ven que está acá la respuesta, moles de átomos totales, y luego eso depende de la cantidad de decimales que ustedes usan. Yo uso 2, pero pregunten en la cátedra. Y luego el 8 me decía, seleccione la respuesta correcta, y me daba opciones. Cantidades iguales de sucralosa y maltosa tienen, ¿sí? Ahí tienen la fórmula de la maltosa. Entonces me dice,
tienen igual número de átomos de carbono, tienen porcentajes iguales de carbono, tienen igual masa, igual cantidad de átomos de hidrógeno. Primero, vamos por algo. Fíjense, igual número de átomos de carbono. Fíjense que ambos, la maltosa, estoy señalando con el mouse, y la sucralosa tienen la misma cantidad de moles de átomos y de átomos. Si fuera átomos, haría 12 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Si dijera moles de átomos, 12. Entonces, esa sería correcta, la A. La B, porcentajes iguales de carbono. Fíjense una cosa, cuando yo hablo de porcentaje, ¿sí? Yo tengo que, voy a achicar un poquito acá, para que puedan ver el pizarrón, dejo de compartir, así pueden ver bien el pizarrón. Voy a borrar un poquito acá, a ver, ahí. Fíjense una cosita, yo estoy acá, ahí tienen la fórmula, por más que esté haciendo el 8. Claro, en el 100% de la muestra, yo tengo 12 moles de átomo de carbono, 19 moles de átomo, eso es sucralosa. Pero si fuera la maltosa, la fórmula que se las da, la maltosa, carbono 12, hidrógeno 22 y oxígeno 11. Piensen que acá el 100% es la suma del porcentaje de carbono más hidrógeno más oxígeno. Y acá es carbono más hidrógeno más cloro más oxígeno. No es lo mismo, ¿correcto? No va a ser la misma proporción. Entonces, la respuesta correcta es la A. ¿Por qué razón? Porque a mí me dice igual número de átomos de carbono. Sí, ambos tienen la misma cantidad, el mismo número de átomos de carbono. Igual número de átomos de carbono. ¿Qué cuántos serán? Serán 12 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. ¿Bien? Bueno, vamos a ir al ejercicio 9. El 9 habla de una mezcla, es un problema que combina la densidad y la composición septesimal, ¿sí? Vamos a leerlo, espérenme, lo leemos acá. No he compartido pantalla, así que no lo van a poder ver, si no. Bien, estoy acá. A mí me dice, así ven la Meet también. Fíjense una cosa. A ver, ¿por qué no baja? A ver, un poquito. No puedo ver esto. Entonces, ver pestaña. Ahí está. Fíjense una cosa. Tengo el 9. Se mezclan 30 gramos de cloruro de sodio con 50 mililitros de agua. Me da la densidad. Me dice que en el sistema final parte del cloruro de sodio queda sin disolverse. Y me pide que responda a algunas de las consignas que está ahí. La primera me dice indicar cuál o cuáles de las opciones son correctas. Fíjense que solo pide las correctas. El sistema final tiene una fase. Si hay parte del sodio que no se disuelve, ¿sí? Si hay parte que no se disuelve, ¿qué vamos a tener? Yo estoy en el ejercicio 9. Entonces, el 9, si yo tengo cloruro de sodio disuelto en agua, ¿sí? Los cristalitos, cloruro de sodio más agua, pero tengo parte sin disolver, es porque va a estar abajo. Acá estoy teniendo otra fase. No dice solución saturada de cloruro de sodio, no dice salmuera, entonces quiere decir que tengo dos fases, entonces la primera no puede ser correcta, ¿sí? Sistema final, no, la A no. Entonces, no la marco. La B, me dice la B, los componentes del sistema son sustancias compuestas, sí. La B es correcta. ¿Por qué razón es correcta? Porque cloruro de sodio está formado por el elemento sodio y el elemento cloro, sustancia compuesta. El agua, elemento hidrógeno, elemento oxígeno, sustancia compuesta.
muy abundante, nuestro cuerpo está aproximadamente al 75%, el agua dulce en el mundo es el 3%, todo bien, pero no es una sustancia simple, es una sustancia compuesta. Una sustancia simple sería el hidrógeno gaseoso, el oxígeno gaseoso, el ozono. Están formados por átomos idénticos, correspondientes al mismo elemento. La C, el sistema tiene iguales valores para sus propiedades intensivas. No, porque el sistema no es homogéneo, es heterogéneo. Entonces, no. Las propiedades intensivas son constantes a lo largo del sistema cuando el sistema es homogéneo. Y el D dice, de acuerdo con la composición centesimal, el sistema contiene 42,5% masa de cloruro de sodio. ¿Qué sabíamos de este sistema? Que este sistema tenía, para poder explicar, pues yo les puedo decir, es la correcta, la B, pero no fundamento y no sirve. Tenía 30 gramos de cloruro de sodio, ¿sí? Y 50 mililitros de agua. Como el agua tiene una densidad de 1, podemos decir 50 gramos de agua. ¿Bien? Mi sistema está formado por 80 gramos, sistema. Entonces, me dice, de acuerdo a esto, la composición centesimal me dice que es 42,5%. Lo voy a hacer. Si mi 100%, fíjense, está constituido por los 80 gramos, entonces 80 gramos representa el 100% del sistema. 30 gramos, X. Esto me va del porcentaje que yo tengo de cloruro de sodio. Pesaré 30 por 100 sobre 80. Cuando yo tomo una calculadora y hago esta cuenta, porque a mí me decía que lo calculara sobre el porcentaje de cloruro de sodio, ¿cuánto me da? 30 por 100 dividido 80. 37,5. Y a mí la respuesta del ejercicio me daba 42. Quiere decir que la respuesta correcta era esta. Bien, la B. Esta no es correcta. Bueno, vamos espérenme, dejo de compartir, así pueden ver el pizarrón, ¿correcto? Ahí está. Bien, ¿sí? Entonces, ya ven. Y vamos al último ejercicio. Entonces se los voy a leer. El último ejercicio es de gases, así que vamos a leer así puedo borrar, pueden ver bien cómo lo resolví. Voy a borrar el pizarrón. Fíjense, el último ejercicio que es de gases me dice, se tienen dos recipientes. Voy acá, comparto pantalla, comparto ahí, ver pestaña, ok. Estoy acá, están viendo la pestaña, ahí puedo, ahí estoy. Ven el 10. Se tienen dos recipientes rígidos de igual volumen y de igual temperatura, A y B. Entonces tengo el 10, A y B. ¿Correcto? Dos recipientes. Esos dos recipientes me dicen que el recipiente A contiene, estoy anotando los datos para que ustedes después puedan explicarles, contiene hidrógeno a 1 atmósfera, hidrógeno, presión 1 atmósfera. Bien, me dice que el recipiente B contiene oxígeno a 0,500 atmósferas, presión en el B, presión en el A, 0,500 atmósferas, ¿sí? Sea una atmósfera o varias, no se pone la S. Recuerden que tenía igual volumen, igual temperatura, entonces directamente pongo B, B, T, T. Ahora van a ver cuando les muestre. Indique si la siguiente proposición es correcta o incorrecta. Solo eso. La cantidad, me dice, de hidrógeno, cantidad de hidrógeno, ¿sí? En el recipiente A es el doble que la cantidad de oxígeno en el recipiente B. Entonces me dice que la cantidad
de hidrógeno en el recipiente A es el doble, es 2 veces que la cantidad de oxígeno en el recipiente B. Voy a dejar de compartir, así pueden ver el pizarrón. Ok. Entonces, fíjense una cosita. Yo tengo volumen y temperatura idénticos, ¿sí? Tengo el mismo volumen, la misma temperatura. ¿Qué voy a aplicar? Acá. Como acá me está hablando de cantidades, voy a aplicar P por B igual a NRT, la ecuación general de estado, ¿sí? P por B igual a NRT. Fíjense que yo tengo que la presión es distinta, pero el volumen y la temperatura son idénticos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner que el volumen, no voy a poner el volumen de A, puse B, es igual, teniendo esta expresión, a N de hidrógeno por R por T, no voy a poner T en A porque es igual a T en B, sobre la presión del hidrógeno, ¿sí? Entonces, fíjense, y acá voy a expresar esto en función de B, pero para el oxígeno. Número de moles de oxígeno por R por T sobre presión del oxígeno. Como ambos volúmenes son idénticos, voy a igualar esto. Al igualar, ¿qué voy a hacer? Fíjense que voy a sacar esto, voy a sacar esta línea, voy a sacar esta B, yo lo tengo igualado, ¿sí? T los tengo en ambos miembros en el numerador, es igual, cuando T pase viendo acá, se va a simplificar, ya lo simplifico, ya no lo tengo. R es una constante, es idéntico en los dos. Constante, ¿bien? Entonces, miren una cosita, en vez de poner presión de hidrógeno, voy a poner una atmósfera. En vez de poner presión de oxígeno, voy a poner 0,500 atmósferas. ¿Bien? Y a mí me decía que la cantidad de hidrógeno no me especificaba moles de átomos, masa, átomos, moléculas, ¿sí? Pero la cantidad era el doble que la cantidad de oxígeno. Vamos a verificar si es correcto o no. Número de moles de hidrógeno es igual a número de moles de oxígeno. Este 1 pasa acá multiplicando 0,500 atmósferas. Esto lo simplifico. ¿Cuánto da? 1 sobre, si yo hago 1 dividir 0,500, esto me da 2, lo cual implica que es correcto. Es correcto. ¿Por qué? Porque el número de moles de hidrógeno es el doble que el número de moles de oxígeno. ¿Sí? Bueno, espero que hayan entendido. Mañana les voy a subir 2 parciales más, ¿sí? Que han compartido en clase los docentes, es de la cátedra de la doctora Di Riccio, ¿sí? Pero más allá que están las respuestas, no están resueltos, están las consignas. Espero que hayan entendido, que les haya servido y que les voy a pedir que se suscriban a mi canal, ¿sí? Que si lo miran y les sirve, se suscriban a mi canal. En la semana voy a resolver ejercicios de gases, así están bien preparaditos para los que tienen que rendir ahora en septiembre el parcial del CBC alrededor de la fecha de la primavera, por ahí. Bueno, que tengan un lindo viernes.